Ahí sí, la clase anterior nos quedamos en las etapas, las etapas de la vida por la que pasamos todos los seres humanos, ¿verdad? Desde que nacemos hasta la muerte, pasamos por diferentes etapas, ¿ya? Estas etapas tienen características diferentes en cada una de ellas, tanto características físicas como características sociales, psicológicas, emocionales y también características cognitivas diferentes, ¿ya? O sea, que las podemos ver físicamente, que son de cognitivas, que son de aprendizaje, emocionales, que son de la forma de sentir o de percibir las cosas, y sociales, de cómo nos relacionamos con el entorno. ¿Por qué es importante conocer cada una de estas características? Porque a través de estas diferencias que se van produciendo en cada una de las etapas, los miembros de la familia o las personas que viven dentro de un mismo hogar pueden apoyar a sus seres queridos, los pueden ayudar y entender el momento en el que están viviendo. Por ejemplo, si sabemos cómo se comporta un niño, cuáles son los problemas que afectan a los adolescentes, qué problemas podrían tener las personas cuando son adultos mayores o cuando están en su adultez, cuáles son las cosas que las preocupan, las enfermedades, las formas de relacionarse, de comportarse. De esta forma, en la familia se pueden tomar mejores decisiones, se puede fortalecer la comunicación, puede existir una mejor comunicación, acompañar, apoyar, prevenir conflictos también dentro del hogar, fomentar el respeto entre las generaciones, las diferentes opiniones que tienen ahora los niños actuales con los adultos mayores o con el pensamiento que diferente con que tenían las generaciones de más atrás, ¿cierto? Porque han ido cambiando, la parte social ha ido cambiando muchísimo, entonces las formas de pensar o de ver la vida ya no son las mismas de antes. Vimos la clase anterior, la etapa del recién nacido, los primeros años y la niñez, ¿cierto? Y vimos y mencionamos algunas características de estas etapas. Acá hay una pregunta que quiero detenerme. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Me acuerdo si lo compartí. Sí. ¿Sí? Ya. Acá hay una pregunta que dice, ¿recuerda algunas poesías o juegos de su infancia que usted podría transmitir a sus hijos o hijas? Dice, si es un juego, nómbrelo y descríbalo, ¿ya? Para responder a esta pregunta que parece súper sencilla, dice, nómbrelo y descríbalo. Entonces, cuando nos aparecen preguntas de este tipo, tenemos que hacerlas bien y responderlas bien, ¿ya? Acá, por lo tanto, eh, vamos a elaborar una respuesta como podría ser una respuesta completa, ¿ya? Nos vamos a enfocar en un juego. Por ejemplo, yo voy a colocar acá la ronda, que es un juego que todos conocen, ¿ya? Entonces, un juego de nuestra infancia que podríamos transmitir. La ronda y dice nómbrelo, ahí lo estamos nombrando, y dice descríbalo. La descripción es explicar de qué se trata este juego, ¿ya? Con el mayor detalle posible. Cuando uno describe algo, lo tiene que escribir todo lo que sepa sobre ese juego, ¿ya? Entonces, yo coloco la ronda, coloco 2 puntos, porque ahí lo voy a empezar a describir. Entonces, yo podría colocar, es un juego en el que pueden participar niños y niñas, en el que pueden participar niños y niñas. Consiste en tomarse de ambas manos, consiste en tomarse de ambas manos, formar, formar un círculo y bailar cantando y bailar hacia un mismo sentido,
bailar hacia un mismo sentido, girar y girar podría ser, ¿cierto? Y girar hacia un mismo sentido, cantando una canción. ¿Ya? Y ahí estamos nombrando y estamos explicando, estamos describiendo en qué consiste el juego, ¿ya? Entonces tiene que ser una respuesta que esté completa y en la que nosotros podamos decir todo lo que sabemos acerca de ese juego, que se entienda bien, ¿ya? Es la forma como correcta de hacer una redacción. Si apareciera una pregunta en una prueba, por ejemplo, que mencione eso, ¿ya? Acá hay otra pregunta que dice, cuando los niños y niñas están de vacaciones, ¿cómo ayudarles a entretenerse en forma positiva? Entonces acá yo le pondría como, yo los ayudaría. ¿De qué forma los ayudarían ustedes? Yo los ayudaría eh, dándoles la oportunidad de crear juegos, Juego con crear aprendizaje. juegos, ¿qué más? De crear juegos con elementos que tengan a mano, ¿qué más? Salir al aire libre, ¿qué más le podríamos colocar? Manipular, interactuar, Ujú. Manipular objetos, interactuar, podría ser interactuar con niños de su edad, ¿ya? Y ahí, si se fijan, cada una de las ideas se tienen que ir separando por comas. Eso es súper importante en una redacción igual, ¿ya? Cuando respondemos una pregunta, por ejemplo, acá dice, ¿cómo ayudarles a entretenerse en forma? Yo siempre tengo que tomar una parte de la pregunta para responder. Entonces yo escribo, yo los ayudaría. Estoy tomando la palabra de ayuda de acá, de ayudarles, y la estoy incluyendo dentro de mi respuesta. Y cada una de las ideas que yo voy dando las voy separando a través de comas, ¿ya? Pero siempre en una respuesta hay que escribir lo que más, todo lo que uno sepa de lo que le están preguntando, ¿ya? Siempre, nunca escribir así algo como cortito y ya, sino que hay que escribir todo lo que uno sabe o todo lo que a uno se le ocurra en el momento, va separando todas las ideas por coma y las va explicando lo mejor que se pueda. Ya. Eso en relación a la etapa de la niñez. Vamos a leer ahora y vamos a ver las características de la adolescencia. Vamos a pasar a otra etapa ahora. Dice que la adolescencia es el lapso comprendido entre la niñez y la juventud. Ya comienza alrededor de los 12 o 13 años, aunque cada vez se ha ido adelantando más la etapa de la adolescencia. Ahora ya son preadolescentes los niños a los 10 años, ¿ya? Esa es una etapa que antes no existía como la preadolescencia, sino que dejaban de ser niños y se transformaban en adolescentes. Ahora hay una etapa intermedia que es la preadolescencia, que también tiene características bien marcadas. Es en el primer periodo, que se llama pubertad, ocurre un repentino aumento en la estatura o estirón, que va en las niñas entre los 8 y los 13 años y en los niños entre los 10 y los 16 años aproximadamente. ¿Ya? Las niñas se desarrollan mucho antes que los niños, crecen mucho antes que los niños. ¿Ya? Una vez que termina ese crecimiento, se alcanza la madurez sexual, que en las niñas está marcada por el comienzo de la menstruación y en los niños por la emisión de semen. Una de las inquietudes de los adolescentes es su apariencia física. Desean verse como los demás y ser atractivos o atractivas.
no se sienten cómodos si maduran antes o después que sus pares. Se preocupan si tienen acné, que son las espinillas y los puntos negros, lo que es bastante común. Por los cambios hormonales se van produciendo ese tipo de afecciones en la piel y se produce porque la piel se pone más grasosa en esta etapa. ¿Ya? El adolescente es bastante egocéntrico, o sea, se centra en sí mismo, centrado en el propio yo. Porque dicen que los adolescentes son egocéntricos porque en la etapa adolescente todo lo malo le pasa a ellos, sean niños o niñas. Todo está en contra de ellos, el mundo está en contra de ellos, los padres están en contra de ellos, todo lo que se hace es en su contra, ya porque se centran 100% en lo que ellos están viviendo, se preocupan de sí mismos y creen que los pensamientos de los demás también se refieren a él o a ella. ¿Ya? O sea, no tienen una mirada hacia el mundo completo, sino que se están descubriendo a ellos mismos, entonces piensan que todo lo que les pasa es solamente relacionado con ellos. Con el tiempo, sin embargo, se dan cuenta que no es así y alcanza un nivel de pensamiento maduro. Entonces, es una de las etapas más difíciles, la adolescencia, ¿ya? De hacer entender a los niños adolescentes de que no todo el mundo está en contra de ellos es bastante difícil. ¿Ya? La búsqueda de la propia identidad es la tarea principal de la adolescencia. Por eso mismo, porque están creando su propia identidad, se están dando cuenta de quiénes son, cuáles son sus gustos, qué los entretiene, qué no. La persona trata de responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Necesita desarrollar valores propios y asegurarse de que no está simplemente repitiendo las ideas de sus padres. Descubre de lo que es capaz y está orgulloso o orgullosa de sus logros. Desea ser aceptado, amado y respetado por lo que es. Desean en la etapa de la adolescencia imponer lo que ellos son. Por eso se crean muchos conflictos familiares, porque dicen, yo soy así, yo pienso así y necesito que me respeten con este pensamiento, ¿ya? Y ahí es donde se da el conflicto con los padres, porque los padres quieren que sean, obviamente los padres siempre van a querer lo mejor para su hijo, pero quieren que sigan como las mismas ideas que ellos tienen. Y los adolescentes están formando su propia identidad, tienen sus propias ideas, sus propias creencias, y es ahí donde se producen los choques o los roces familiares. La identidad también está relacionada con el desarrollo vocacional o aspiración de realizar un trabajo significativo en el futuro. Empiezan ya en esta etapa a pensar qué les gustaría hacer, qué les gustaría estudiar, en qué les gustaría trabajar. El estímulo y apoyo de los padres es uno de los pilares en este proceso. No obstante, las relaciones con los padres en este periodo son, por lo general, complicadas. El adolescente siente un conflicto entre su deseo de ser independiente y el darse cuenta de que aún no lo es. ¿Sí? Quieren hacer las cosas que ellos quieren, pero se dan cuenta que no pueden porque están sus padres, entonces ahí también es donde está el roce familiar que se produce. Muchas veces rechaza la guía de sus progenitores considerando sus opiniones pasadas de moda. La tendencia a asociarse con sus iguales también es muy fuerte durante la adolescencia. Los jóvenes tienden a identificarse con quienes tienen su misma edad más que con cualquier otro grupo humano. O sea, se copian las conductas entre ellos. Esto hace que los padres teman que sus hijos se metan en problemas por influencia de otros, con los amigos que tienen. Entonces también pasa en esta etapa que los papás siempre están muy preocupados de cuáles son los amigos, o qué actitudes o qué valores tienen los grupos de amigos con los que se juntan, porque son muy influenciables. Se empiezan a copiar, eh, se empiezan a copiar las ideas, los pensamientos, las formas de actuar. Muchas personas pasan por los años de adolescencia sin grandes tropiezos, pero también hay situaciones graves que pueden hacer su primera aparición durante esta etapa de la vida. Algunas señales de ellas son el abandono escolar, hay muchos que ya no quieren seguir estudiando, el abandono del hogar, también que se van de la casa a temprana edad antes de cumplir los 18 años, el abuso del alcohol y las drogas,
también sienten curiosidad y empiezan a probar alcohol, drogas en las fiestas, cigarro. Por otra parte, la incapacidad para manejar las relaciones afectivas y el comportamiento sexual puede generar crisis emocionales, conflictos, embarazos no deseados, entre otros. Uno de los problemas de comunicación más frecuentes entre padres y adolescentes se refiere a la sexualidad. A muchos adolescentes les gustaría ser francos con sus padres al respecto, pero al mismo tiempo no quieren que los interroguen o controlen. Sin embargo, los hijos que son capaces de conversar libremente con sus padres sobre asuntos sexuales desarrollan un sentimiento de gratitud y de confianza. Se sienten apoyados, pero ellos quieren conversar, no quieren que los padres los obliguen a hacer cosas o lo vean como una interrogación. Tiene que nacer como de ellos para que se sientan en confianza. Dice acá, si usted tuviera un hijo o hija adolescente que pasa todo el día en la calle con amigos y amigas, ¿de qué se preocuparía? ¿De qué se preocuparían ustedes si su hijo adolescente pasa en la calle con los grupos de amigos o de amigas? Que no le pasara nada, Claro, que no le pasara de ver, nada, pero de ver las amistades que tiene, también conocer a sus amistades. exactamente, ¿cierto? Es responsabilidad de los padres saber con qué amistades anda sus hijos. Si el hijo dice voy a salir, o sea, los papás tienen que saber con quién va a salir, dónde va a estar, qué cosas va a hacer, a qué horas va a llegar, a qué horas va a salir, ¿cierto? Es responsabilidad. Los niños adolescentes no pueden quedar ahí a su libre disposición, ¿ya? Tienen que ser apoyados desde esa forma, preocuparse, porque como es una etapa súper en la que se dejan llevar mucho, se dejan mucho influenciar por los demás, los amigos son muy relevantes acá. Están formando su personalidad. Si se juntan con un grupo de amigos que son drogadictos, lo más probable es que se metan las drogas. ¿Cierto? Si los grupos de amigos siempre están tomando alcohol, lo más probable es que él lo incentiven, o no es que lo incentiven, porque nadie obliga a nadie, pero sí lo van a llevar a que él también pruebe el alcohol y que también le guste. ¿Cierto? O no sé, los mismos niños que se dedican a delinquir, es lo mismo, es el entorno social el que los lleva a eso. Yo no creo que un niño nazca y quiera ser delincuente cuando es adolescente. No creo que nadie nazca con esa intención, sino que es con el mismo entorno, con las personas que se relaciona, con los grupos que se relaciona, lo invitan una vez, lo hace por caer bien dentro de un grupo social y después sigue, le gusta, le parece fácil y para seguir siendo aceptado en un grupo, lo sigue haciendo, ¿cierto? Y después ya se transforma en un delincuente. Entonces, por eso las amistades, sobre todo en esta etapa, son muy, muy relevantes. Cuando son niños, no, porque tienen otras ideas, otros juegos, se preocupan de otras cosas, pero en esta etapa es cuando la personalidad se está formando y están copiando la forma de actuar de los diferentes grupos. Si se encuentra que su hijo o hija no conversa con usted como antes, ¿cómo buscaría ganar su confianza de nuevo? ¿Cómo se le tendría que hablar a un adolescente para que tenga confianza en los padres? ¿Se le tendría que exigir, cuéntame lo que hiciste? Si uno le exige, ahí decía que una de las características es que siempre se sienten atacados. Entonces, si uno les exige, cuéntame, ¿qué te pasó? Dime, ¿van a actuar de buena forma o de qué forma se le podría buscar de nuevo para que confíen en uno como padre? ¿De qué forma lo harían ustedes? Acercándose a él, demostrándole de la forma como con amor, cariño. Exactamente, ¿cierto? Demostrándole, vimos en una de las etapas anteriores que los niños necesitan, en este caso desde niños hasta adolescentes, necesitan tener padres que sean padres, ¿ya? No como padres que rueguen a sus hijos o que sean como amigos de sus hijos, que es mucho lo que se da actualmente, ¿ya? Como que los hijos mandan a los papás
y los papás tienen un cuidado enorme en cómo le hablan a sus hijos. Entonces, tiene que haber esa jerarquía. Tiene que existir desde niños una jerarquía con los niños, que es quiénes son los que mandan, quiénes son los que dan las órdenes en la casa, que tienen que ser los papás, que tienen que tener consecuencias cuando actúan de mala forma. Entonces, si un niño adolescente o niña adolescente ya tiene como esa idea bien formada, si los padres se le acercan con cariño, con dedicación, buscándole de buena forma, preguntándoles, metiéndoles temas de conversación que son relevantes para su edad, van a poder ganar su confianza y no cuestionando siempre, ¿ya? Porque los papás siempre que tendemos a hacer es a cuestionar, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo no te vas a dar cuenta de esto? En cambio, no es cuestionar, tampoco es dejarlos hacer lo que quieran, sino que hablarles acerca de las consecuencias que pueden tener si actúan de esa forma. Entonces, para que puedan ser reflexivos y puedan pensar, igual que los niños, que no es un castigo como hiciste esto, ya te golpeo o te reto y pasa, sino que darles instancias para que reflexionen sobre las consecuencias de los comportamientos que están teniendo, ¿ya? Y eso genera un mayor aprendizaje. Conociendo las características de esta etapa, ¿qué actividades trataría de impulsar en sus hijos y cuáles en sus hijas? En los hijos, por ejemplo, ¿qué cosa podría impulsar en los hijos, en los niños? ¿Qué cosas podríamos hacer como para que vivan bien en esta etapa, para que pasen bien para que pasen bien esta etapa de vida que es la adolescencia? Porque no es lo mismo un adolescente niño que una adolescente niña, tienen diferentes prioridades, porque ya las personalidades son diferentes, o los intereses de las niñas y de los niños son diferentes. Las niñas maduran mucho antes que los niños, ¿cierto? Entonces ya el pensamiento es distinto. ¿Qué actividades se impulsarían en los niños, por ejemplo? Tener buenos amigos, o sea, elegir, bueno, que ellos, para ellos cualquier amigo va a ser bueno, aunque los papás lo vean como lo peor, para ellos va a ser un buen amigo, pero que aprende a enseñarles, por ejemplo, a elegir bien a sus amigos, ¿cierto? Cuidarse, puede ser, cuidarse No, y no contarles todo a los amigos porque la verdad que la mamá o el papá es como el mejor amigo de los hijos para que se genere confianza. exactamente. O sea, para que se genere esa confianza, hay que ser amigo, pero no confundirse con un amigo. O sea, siempre uno tiene que ser papá primero, pero otorgando este grado de confianza para que los hijos puedan tener cercanía. Esa es la mejor forma de prevenir. Si uno le da la confianza, los hijos le van a contar lo que hacen, lo que les pasó, sin problema, y esa es la mejor forma de ayudarlos. Porque un hijo que no tiene confianza va a hacer miles de cosas a escondidas y los papás de seguro ni se van a enterar. Nosotros mismos cuando fuimos adolescentes, ¿quién no hizo algo a escondidas de los papás? Yo creo que todos hicimos algo a escondidas de los papás porque nuestros papás eran diferentes, ¿cierto? Yo, por lo menos, yo no tenía confianza a mi mamá como para contarle lo que yo hacía. Lo único que pensaba es que me iba a retar siempre, o se iba a enojar o no me iba a dar más permiso, pero nunca tuve la confianza para poder contarle las cosas que yo hacía o que hablaba con mis amigas o cosas así. Y antes, en generaciones más atrás, era peor, ¿cierto? En cambio, las generaciones de ahora no, porque son más cercanas a sus papás. Entonces se puede generar y eso es algo positivo, ¿ya? Y en las hijas, en las niñas, lo mismo, buscar elegir a las amistades, cuidarse mucho, tomar buenas decisiones, no ir a lugares que sean riesgosos, donde puedan sufrir, no sé, el riesgo de algo, ¿cierto? Avisar siempre dónde están, con quién están.
Entonces, esos son como consejos que se les pueden dar a los adolescentes. Acá hay una frase que dice, si tú eres responsable, puedes tener más libertad y yo puedo confiar más en ti. ¿Cómo podríamos explicar eso? O acá dicen, imagina una situación en que ustedes dirían estas palabras. Y hay que escribir una situación ahí en la cual uno usaría eso. Si tú eres responsable, puedes tener más libertad y yo puedo confiar más en ti. ¿En qué situación podríamos decir eso a un adolescente? Puede ser demostrándole confianza sin mentiras. Sí, sí, puede ser en eso. Pero si lo ponemos, si lo llevamos a una situación específica, porque acá dice que hay que llevarlo y contestar esta pregunta a una situación o algo particular. ¿En qué momento le podríamos decir, ya, si tú eres responsable, puedes ser más libre y yo puedo confiar más en ti? ¿No? Por ejemplo, Salir, salir con responsabilidad. claro, por ejemplo, exactamente en ese momento, por ejemplo, em, no sé, si yo a mi hijo adolescente o mi hija adolescente la dejo salir a una fiesta y llega, no sé, le doy permiso hasta la 1 o hasta la 1:30, no sé. Y le digo, tienes que llegar a esa hora, te tienes que venir con tal persona, ya, le doy como todas las indicaciones y mi hija es responsable siempre, llega a la hora a la que yo le di permiso, se viene como yo le dije y actúa de esa forma, yo le voy a, como padre, le voy a poder otorgar mayor libertad y voy a poder tener más confianza en lo que hace, ¿cierto? En cambio, si yo le doy permiso hasta la 1 y llega a las 3, llega a las 4 o llega al otro día, si yo le digo, no vayas a ese lugar y después me doy cuenta que igual mintió y fue a ese lugar, obviamente la confianza no se va a generar y ahí va a haber más roce porque van a haber más problemas, ¿cierto? Porque no, después no les vamos a dar permiso para salir. Entonces, esa sería como una situación que podríamos explicar como respuesta a esta pregunta de acá. Porque acá dice, imaginen situaciones. Entonces, tenemos que ponernos en una situación real y responderla acá. ¿Ya? Luego dice, es necesario conversar sobre el tema de sexualidad con los hijos e hijas. ¿Qué destacaría con sus hijos y qué destacaría con sus hijas? Obviamente que es necesario conversar acerca de la sexualidad, ¿ya? Con los niños y con las niñas, pero es diferente la sexualidad de los niños y de las niñas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más destacaríamos, por ejemplo, con los hijos? Con los hijos podría ser que se tienen que cuidar, tienen que tener cuidado en la sexualidad por la transmisión de enfermedades sexuales que existen, que tienen que ver una sexualidad que sea con respeto, respetuosa, que es algo importante, que no es algo malo, pero que es importante y que hay que pensarlo, ¿cierto? Em, ¿Qué más podría ser? Bueno, con los niños es como eso, más lo que se ve, ¿cierto? Que debe ser con respeto. En cambio, con las niñas, cuando se habla de sexualidad, inmediatamente se va al cuidado de los embarazos no deseados, ¿ya? También, pero también se ve la parte de las enfermedades de transmisión sexual, que podría ser un tema, de qué forma cuidarse para evitar los embarazos, el respeto que tienen que tener por su cuerpo, todo eso va relacionado con la sexualidad nunca viendo la sexualidad como algo malo, sino que como las medidas de prevención para cuidarse, con ambos. Ya. Vamos a ir ahora a la etapa de la juventud. Dice que la juventud es un puente entre la adolescencia y la vida adulta. Es el periodo de que las personas toman decisiones fundamentales como desarrollar un trabajo o una profesión, llegar a ser independientes, elegir una pareja, organizar un hogar. La edad varía mucho según cada cual, pero el rango va aproximadamente entre los 20 y los 40 años.
Para las parejas, la paternidad o maternidad es un hito que deben reflexionar y decidir de común acuerdo. Tener un hijo implica asumir la responsabilidad por una nueva vida, ¿ya? Entonces, esa es la etapa de la juventud, que es la etapa donde se toman decisiones. Ya en qué trabajo, si vivo solo o no, y empiezo ya como a formar mi vida de adulto, a tomar decisiones, ¿ya? Aproximadamente entre los 20 y 40 años, aunque depende de cada persona, estas son cosas como solamente generales, ¿ya? Y acá hace mención que tener un hijo implica asumir la responsabilidad por una nueva vida, porque al momento ya de tener hijos, ya la vida cambia completamente, ¿cierto? Hay otra responsabilidad y la vida que uno tenía toma otro rumbo. Luego llegamos a la mitad de la vida, que comenzaría a los 40 años, ¿ya? Por el rango de edad, el rango de, o la fecha de, a ver, ¿cómo se puede decir? Por por el promedio de vida que tenemos nosotros como personas, que se genera entre máximo 80 años. Entonces se consideran como los 40 años como la mitad de la vida de uno, ¿ya? Los psicólogos lo describen como la cúspide de la vida de una persona a los 40 años, porque dicen que ya subió toda la montaña, llegó a los 40 años a la cúspide de la montaña y de ahí la vida ya empieza como a bajar esa montañita, ¿ya? La característica principal de los años de la mediana edad, que van aproximadamente entre los 40 y los 65, es la reevaluación de la propia vida. Se analiza el pasado con lo bueno y lo malo que ha ocurrido en él, lo que hemos concretado y lo que nos queda por hacer. ¿Ya? Es como la etapa de los cuestionamientos. ¿Qué hice hacia atrás? ¿Qué hice en mi juventud? ¿En qué estoy ahora? ¿Y cuáles son las metas que tengo en un futuro? En esta etapa se producen cambios leves relacionados con la apariencia física. Aparecen algunas arrugas, canas, se aumenta de peso, etcétera, ¿ya? Pero se ven cambios físicos. Además, hay que preocuparse más de la salud física y mental con el fin de prevenir la aparición de ciertas enfermedades como enfermedades del corazón o del sistema respiratorio, cáncer, diabetes, entre otras. Suelen estar relacionadas con estilos de vida no saludables, como tabaquismo, alimentación inadecuada, inactividad física, estrés prolongado, consumo excesivo de alcohol. Y acá también es una etapa bien marcada para las mujeres. En el caso de las mujeres ocurre la menopausia o cese de la menstruación alrededor de los 50 años. Esta puede generar algunas dificultades que se superan consultando al médico matrona y siguiendo sus indicaciones. Pero más allá de posibles dificultades, es una etapa de la vida de las mujeres que puede ser muy positiva para mirarse a sí mismas y volver a sentirse vitales. Las relaciones interpersonales y familiares ya están consolidadas y la experiencia les permite saber con certeza qué quieren de la vida. En esta etapa uno ya tiene como su vida formada, ¿cierto? Y tiene las ideas más claras de lo que espera para su vida futura. Y en el caso de los hombres, viven la andropausia, periodo en que conservan la capacidad reproductora, aunque disminuye la testosterona, que es la hormona masculina, baja la fertilidad y podrían experimentar algunas disfunciones sexuales. Igual que en el caso de las mujeres, estas dificultades se pueden enfrentar con asesoría médica. También para los hombres esta etapa de la vida puede proporcionar experiencias positivas y consolidar sus realizaciones personales, ¿ya? Entonces, la menopausia no es cosa solamente de las mujeres, también es de los hombres, solo que se llama andropausia, pero tienen más o menos el mismo efecto. La diferencia es que la mujer ya no puede, ya no genera óvulos, por lo tanto, ya no puede tener hijos. Y el hombre baja la capacidad, pero puede seguir teniendo hijos, ¿ya? Pero los síntomas o el periodo o las dificultades que se producen son bien parecidas.
esa, nos vamos a saltar esas preguntas para poder terminar acá. ¿Cuánto nos queda? 4 minutos. La tercera edad o la adultez mayor. La adultez mayor comienza a distintas edades para distintas personas, no necesariamente a los 60 o 65 años. Además, hay que considerar que la esperanza de vida ha aumentado continuamente en las últimas décadas. Eso sí, eso ya lo habíamos conversado, la esperanza de vida ahora es mucho más amplia, una mayor cantidad de años que hace tiempo atrás, ¿cierto? Ahora, antes la esperanza de vida era, no sé, a los 30, 40, luego aumentó a los 60, luego a los 90, que es como la que se mantiene actualmente, pero no hay personas que viven mucho más de los 90 años. La mayor parte de las personas mayores son relativamente saludables, aunque la enfermedad y hospitalización es más frecuente en este periodo. También pueden ir apareciendo algunas dolencias crónicas y ciertas dificultades de salud mental o neurológicas, como depresión, pérdida de memoria y otras. Dice que algunas habilidades físicas y sensoriales van declinando con el envejecimiento, pero se ha comprobado que en la tercera edad sí se puede aprender y desarrollar nuevos talentos. Lo común en esta etapa es contemplar la propia vida con un sentido de totalidad y enfrentarse a la posibilidad de la muerte, lo cual produce desde desesperación hasta una aceptación tranquila, ¿ya? Acá, cuando los adultos mayores ya comienzan a pensar en lo que es la muerte, y ahí dice que hay dos formas de afrontarlo, con nerviosismo, con preocupación, ¿cierto? Con angustia, que hay muchas personas que lo enfrentan de esa forma, y otras formas con aceptación y, y con la idea de que es parte de la vida, nada más. En la tercera edad, muchas personas deben enfrentar desafíos como la jubilación, la disminución de los ingresos, el encontrar nuevas actividades y proyectos. Surgen también dificultades más complejas como el cuidado del cónyuge enfermo, la viudez, la soledad. La actitud habitual de nuestra sociedad ante las personas mayores no es muy adecuada, dado que incluye prejuicios, se desvalorizan las personas mayores. Sin embargo, muchos de los prejuicios acerca del envejecimiento son falsos. Se debe facilitar a las personas mayores participar activamente en su entorno y estar integradas en su familia. En estas culturas donde la vejez es respetada y permanece activa, los mayores son más felices y saludables y aportan su experiencia a las nuevas generaciones, ¿ya? Y eso es lo que se está haciendo en la parte social de nuestro país. Se trabaja mucho en lo que es los adultos mayores y en incluirlos en la sociedad y no dejarlos de lado como estaban antes. Eso yo siento que en el país se ha avanzado muchísimo, ya el respeto y la importancia que tienen los adultos mayores dentro de las familias también, ¿ya? Y ver a los adultos mayores como algo positivo, como enseñanza, como aprendizaje, ¿ya? No como antes, como se veían antes, que se iban dejando de lado. Nos queda poquito tiempo, así que menos de un minuto. Así que hasta acá vamos a llegar hoy y seguimos ahí el próximo, no los puedo ver. Seguimos entonces el próximo mes no, o sea, la próxima semana. Y que no Ya que aprenden nada. se va a cortar. Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Chao, chao, buen fin de Chao, profe. semana. Igual, chao. Chao, nos vemos el viernes. Ah.